Hola, bienvenidos a esta tercera sesión del taller de lectura de María Zambrano. Seguimos leyendo Hacia un saber sobre el alma, este libro precioso y que tiene un contenido amplísimo. De hecho, eh, continuando con digamos, con el resumen, uno se da cuenta que es inagotable y que es mucho contenido para 4 sesiones que nos ocupan. Sin embargo, si es necesario, haremos una más, ya incluido en lo que hasta el momento se ha acordado, pero pues si es necesario, pues grabaremos una sesión más. Bien. Em, Nosotros hemos hablado un poco acerca de la escritura, el tiempo, la poesía, pero yo quisiera ir ahora dentro del libro de Así un saber sobre el alma, más allá del por qué se escribe, más allá incluso acerca de la poesía, llegar a una parte interesante que es la de la metáfora del corazón y otra que es la de la guía como forma del pensamiento. Bien, esos serían los dos capítulos que quisiera o sobre los que quisiera que pongamos el acento en esta sesión. Específicamente, ahora hablemos un poco de la metáfora del corazón. Bueno, esta sesión trataremos de abarcar todo, sin embargo, si no queda en esta, continuaremos en la siguiente. Pero María Zambrano nos habla de la metáfora del corazón. Y coloca una cita al principio del libro, perdón, del capítulo, donde dice, dividiendo bien el logos, distribuyéndolo bien por tus entrañas. Es una indicación que viene en un poema en una obra de Empédocles, ¿no? Donde se le indica eso al filósofo, bienvenido bien, dividiendo bien el logos, distribuyéndolo bien por tus entrañas. Hay una realidad en esta parte del mundo en la cual nosotros hemos nacido, que es la parte occidental, que es la realidad del corazón. El hombre percibe desde toda su existencia y a lo largo de la historia y en las distintas culturas que hay ciertas realidades que le trascienden, ¿no? Realidades que están más allá de sí y a las cuales ciertamente tiene que atender de alguna manera porque están ahí, porque son a menudo imperativos, ¿no? Como cosas que se le marcan, que le llaman, que le despiertan y que lo mantienen de alguna manera atento. Entonces, cuán necesario es para el hombre atender o escuchar todo eso que retumba más allá de las meras teorías, ¿no? Más allá del mero conocimiento práctico. Y quizá por eso en esa parte del mundo, la filosofía, la poesía e incluso la religión nos habla con un signo muy especial que es el signo del corazón. Ningún signo en Occidente tiene tanta fuerza como el signo del corazón. Porque cuando nosotros hablamos del corazón, estamos hablando, tocando el punto nuclear de la persona. Y cuando digo nuclear, me refiero al punto que es el núcleo esencial de la persona. ¿Mm? Quiere decir esto que la persona no es solamente su corporeidad, digamos, su emocionalidad física, me refiero a las emociones, las pasiones, ni es solamente sus, sus sentimientos internos, ¿no? Cómo percibe el mundo o qué ideas tiene acerca del mundo, y tampoco es únicamente una realidad cognoscitiva, no es el hombre no es solo lo que conoce o lo que entiende, como tampoco es únicamente aquello que llega a pensar, e incluso tampoco es aquello que en ocasiones quiere, ¿no? Digamos, no, no es únicamente su voluntad, por eso, aunque yo quisiera ser un perro, no puedo ser un perro, tampoco soy mis pensamientos, entonces aunque yo me conciba o me piense a mí como un perro, tampoco realmente soy un perro o llego a ser un perro, e incluso si yo me sintiera un perro, de alguna u otra manera, o alguien me hiciera sentir un perro, o yo actuara como un perro, tampoco sería un perro, ¿no? Digamos, el hombre es un ser que está
que tiene un núcleo muy íntimo, que es lo que los místicos a lo largo de la historia han llamado el fondo del alma, ¿no? Y eso es lo que llamamos el corazón. Es hermosa esta comparación. Voy a atreverme aquí no solo a tocar desde María Zambrano el punto del corazón, porque sería mentirles eso. Yo no estoy solamente leyendo esto para este tema. Quizá por eso también me he demorado un poco en sacar esta parte del taller de lectura, porque me gusta mucho este tema y estoy leyendo dos fuentes más que me gustaría compartírselas. Una es El corazón de Heidegger, la noción de estado de ánimo. En Martin Heidegger es un libro escrito por Byung-Chul Han, es un libro muy complejo, realmente es un libro muy complejo. Y otro libro es del Papa Francisco, que se llama Dilexit Nos. Es una carta encíclica, por lo tanto tiene toda la autoridad del Papa Francisco, donde él se dirige a la iglesia justamente hablando acerca del corazón del Señor, ¿no? Del Señor Jesucristo. Eh, Aunado a esto, el corazón de Heidegger y esto, también hay un escrito de su servidor llamado El corazón del filósofo, que forma parte de un libro aún en proceso de escritura, que es acerca de la filosofía. Entonces tenemos prácticamente cuatro fuentes que complementan o que de alguna manera vienen a secundar lo que estamos viendo aquí en la obra de esta magnífica autora que es María Zambrano. Bien, pero quiero reflexionar un poco sobre esa frase, ¿no? Porque entonces fíjese que dice, distribuye por tus entrañas. Por entrañas se entiende la interioridad, pero como no solamente las entrañas, las vísceras, ¿no? Sino las entrañas es el fondo del alma, el fondo de la persona. Dice, distribuye bien por tus entrañas, o distribuye, o dividiendo bien el logos, distribuyéndolo por tus entrañas. ¿Qué quiere decir? Que tomes la sabiduría, que tomes el saber y de alguna manera lo hagas permear en toda tu existencia, pero sobre todo en todo tu interior. Y vamos más allá, especialmente en el corazón. Entonces, ¿qué es el corazón? Por eso les decía lo de las otras fuentes. El corazón eh, no es únicamente el fondo del alma. No, por eso yo decía, somos más que mis emociones, que lo que quiero, que lo que pienso. En realidad el corazón es algo más profundo. Se entiende por corazón ese núcleo primigenio, ese núcleo originario, es decir, de donde parten o de donde inician los pensamientos, las acciones, las voliciones, las emociones, las percepciones del ser humano, porque en ese núcleo o en ese espacio interior, por así decirlo, vienen a dar todas las impresiones que arriban a nosotros desde el mundo sensible, es decir, todo lo que sentimos, pensamos, nos dicen, escuchamos, olemos, olfateamos, gustamos, todo lo que reflexionamos, juzgamos, hemos vivido y todo lo que nos azota, todo ahí. Tanto lo psíquico como lo somático, tanto lo psíquico como lo corporal, de tal manera que el ser humano se ve invadido de todo lo que penetra en sus potencialidades, en sus capacidades, a través de sus órganos, todo entra en el alma, como entra en el cuerpo y va a dar a lo que ya llamaríamos corazón. Evidentemente que el corazón tiene sede en el alma, pero no es únicamente el alma como sustancia espiritual, sino que estamos hablando de un núcleo conjunto, o sea, algo sí en el espíritu, algo en la parte espiritual del ser humano, pero que lo engloba todo. Es misterioso, por eso se usa esa, digámoslo así, metáfora del corazón. El corazón es eso, ¿no? Em, y esa analogía del corazón, pues, se ha utilizado durante muchos años, durante muchos siglos, en la historia del pensamiento occidental. Pero por eso dice María Zambrano, dice, la metáfora, ¿no? Es una definición que roza con lo inefable, única forma en que ciertas realidades pueden hacerse visibles a los torpes ojos humanos. El corazón es una de esas realidades y por eso se presenta a manera de metáfora,
como metáfora con el órgano corpóreo. Sin embargo, esto no es un órgano corpóreo, como tampoco es puro espíritu, sino que es, como decimos, ese espacio donde viene a converger todo y en el cual el ser humano está presente frente a sí mismo, o debe estar presente por toma de conciencia frente a sí mismo. Eh, Muy bien. Entonces, se trata de una realidad que es de algún modo inabarcable por la razón, pero que sí puede ser captada de otra manera. ¿Mm? Bien. El corazón, entonces, el corazón está también en Occidente, especialmente pintado o retratado o esculpido o manifestado en las artes como un órgano eh, con cuerpo. Perdón, con fuego. Siempre se asocia el corazón como fuego, el corazón eh, como una llama encendida o que tiene una llama encendida. Casi que la llama posee al corazón, lo abarca y de alguna manera no lo consume, ¿no? Pero es un corazón encendido. Y frente a esto dice María Zambrano, dice, como si fuese menester que el ánimo del hombre occidental estuviera en trance de un desesperado culto a alguna olvidada deidad. Por ejemplo, el fuego, no un fuego cósmico, sino de índole a la par humana y sobrehumana. Bien, bien. Y el corazón, la vida del corazón es un espacio, ¿no? Los símbolos se utiliza, perdón, no se piensa como un espacio y dice, es como un espacio, dice María Zambrano, como un espacio que dentro de la persona se abre para dar acogida a ciertas realidades. Es el lugar donde se albergan los sentimientos inextricables que saltan por encima de los juicios y de lo que puede explicarse. Es ancho y también es profundo. Tiene un fondo de donde salen las grandes resoluciones, las grandes verdades que son certidumbres. Y a veces arde en él una llama que sirve de guía a través de situaciones complicadas y difíciles, una luz propia que permite abrirse paso ahí donde parecía no haber paso alguno, descubrir los poros de la realidad cuando se muestra cerrada, encontrar también la solución de un conflicto interior cuando se ha caído en un laberinto inextricable por obra de las enredadas circunstancias. En esta cultura, en la nuestra, permanente del corazón, no arde como fuego, sino como llama, llama que no produce dolor, sino felicidad. Y esa luz que ilumina para salir de imposibles dificultades, luz suave que da consuelo. En esta misma cultura, en la nuestra, el corazón tiene heridas, lentas a veces de imposible curación. Diríase que las heridas en él no se cierran jamás porque tienen un cierto carácter vivo. Son heridas vivas, como heridas de las que emana constantemente una gota de sangre que impide su cicatrización. Y por último, el corazón pesa y es lo peor. Puede hacer sentir su peso que equivale al del universo entero, como si en él pesara la vida de alguien que en la vida no puede ya vivirla. Es la pesadumbre, esa palabra tan hondamente española, la pesadumbre que proviene siempre del corazón, pues es su peso que viene de fuera, que es peso, pues es su peso que no viene de fuera, que es peso dentro. Y aunque hago esta citación larga, quiero justificar el por qué. Me parece que es muy importante darnos cuenta de esto, porque María Zambrano lo va a ir mencionando más adelante, pero de alguna manera nuestra vida está en una constante o en un constante sometimiento a lo teórico, y sobre todo a las imaginaciones, ¿no? Especialmente hoy en una sociedad regida por el algoritmo, hay muchísimas personas que creen o que, ¿cómo decirlo? Adoptan una manera de vivir basada en criterios o juicios que no proceden necesariamente de la realidad, ¿no?
y que después se les tornan dañinos, que aparecen en redes sociales como algo que podría resultar ventajoso o que incluso podría resultar bueno para esa persona, pero que ya una vez llevadas a la práctica o llevadas a la práctica en su contexto concreto, pues evidentemente le son del todo negativas. Y el problema no es que alguien sugiera modos de vivir inadecuados o violentos para la persona humana, sino el problema es que las personas no tenemos hoy o no estamos buscando hoy las herramientas para contrarrestar esto y para poder discernir entonces qué es bueno para el ser humano y qué no es bueno para el ser humano. Y justamente ahí está el gran detalle. Si yo no sé lo que es bueno para el ser humano o no entiendo lo que es bueno para el ser humano, difícilmente pueda yo discernir todo lo que viene desde fuera. Por eso, cuando María Zambrano habla del corazón, nos habla desde una postura que está apelando a un conocimiento más profundo que el netamente teórico o que el puramente teórico, pero también a un conocimiento que está más allá del puro contexto social, porque también el contexto social sumerge a las personas a aceptar ciertas ideas que después ella más adelante está hermoso como lo llama, porque ciertas ideas vigentes, ¿no? Que así lo llama Ortega y Gasset, que fue su maestro, a quien les recomiendo leer, pero claro, lleva a aceptar ideas vigentes son las que de alguna u otra manera rigen en la vida de las personas. Y las personas viven así, ¿no? O sea, o solemos vivir así, con ciertas ideas, cúmulo de ideas vigentes. Entonces, de alguna manera, sea que vivamos en una, por así decirlo, estratosfera cientificista, ¿no? Pensando todo frívolamente y utilitariamente, o que vivamos de otro modo, pero apegados en lo que la gente dice o en lo que comúnmente pulula en una sociedad, quien no escucha al corazón o quien no atiende las demandas del corazón o los deseos del corazón, bueno, se vuelve ciertamente incapaz de dar una respuesta que, o de más bien de discernir lo que viene de fuera y de tomar una decisión desde la conciencia. Por eso, el atender al corazón, escuchar al corazón, es escuchar eso que es más profundo en nosotros y a empezar a sentir más profundo de lo netamente aparente o de lo que netamente, de lo que puramente alguien me dice que debería yo también de sentir. Bien. Por eso dice ella, ¿no? Aquí se encuentran soluciones a problemas. Cuando todo se complica, desde acá puede salir una solución. Y es el impulso que a veces, y esto está mucho en la experiencia, los que han vivido más o gente que vemos que a pesar de ciertas dificultades, brota, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que alguien que está pasando esto brote, salga y tenga o de un salto, de un paso más allá? Bueno, justamente porque hacen esto que dice María Zambrano, ¿no? Atienden al corazón, es decir, escuchan al corazón y ahí la mente, aunque yo piense así, o aunque la sociedad me diga esto, o aunque las circunstancias pinten para esto, yo de pronto irrumpo, hago algo inexplicable, salgo de esta situación de la cual pensaba imposible salir, rompo con estas cosas que me estaban limitando y lo hago. Y eso no es magia, lo que pasa es que, como decíamos al principio, y por eso lo decíamos, el ser humano es más que su pura experiencialidad sensible, o sea, más que sus puras sensaciones, más que sus, incluso sus puros pensamientos, más incluso que sus propias voliciones, el ser humano está trascendiendo eso. Entonces se constituye así el hombre como un ser que tiene una posibilidad de romper con su contexto y de incluso romper con ciertas cosas que en un punto determinado adopta. Esa ruptura es lo que constituye la libertad. Pero bueno, justamente la libertad tiene su asidero o tiene su asiento principalmente en el ámbito del corazón. Es de ahí de donde se toma o de donde se parte un camino hacia la libertad concretamente. Bueno, cuando el corazón no está bien, cuando el corazón más querido está empecinado en las heridas, bueno, ahí ocurre algo bastante interesante, porque el corazón se nos vuelve pesado. Es como que el interior eh, el interior tiene o estalla
justamente, digámoslo así, en un peso, ¿no? Me empieza a pasar factura, mi corazón se altera, mi corazón me dice, me indica que lo que estoy haciendo eh, no me está planificando, no me está liberando. ¿Mm? Bien. Eh, bueno, entonces ahí María Zambrano pasa a hablar acerca de la vida secreta del corazón. ¿Mm? Y, y acá es muy importante porque fíjense cómo que ella nos habla de este núcleo, ¿no? Que nos habla de este estar en sí misma, o sea, el corazón estar en sí mismo y de ser el lugar desde donde parte el hombre y a donde el hombre tiene que volver, e incluso desde donde se puede marcar la ruptura, ¿no? Entre el hombre y el mundo, porque el hombre es un ser en el mundo, ¿no? Pero la ruptura de entre el hombre y el mundo y de entre el hombre y su contexto ciertamente proviene del corazón, ¿no? De eso que trasciende, de eso que me trasciende, o de ese lugar desde el cual en realidad, me parece mejor así decirlo, yo trasciendo al mundo. ¿M? Bueno, pero ahí María Zambrano pasa a hablar de la vida secreta del corazón. Y acá lo voy a conectar un poquito con lo poético, porque me parece que es muy interesante como ella en ese otro capítulo que se llama Poesía y Sistema, eh, ella hace mención de cómo lo poético está más allá de lo sistémico. A ver, y acá hago una pequeña salvedad, una explicación muy breve. A partir de Descartes y especialmente en el ámbito de la filosofía moderna, vamos a tener que hay todo un desarrollo de la filosofía en sistemas. Pero los sistemas, ¿qué son? Y los sistemas son estructuras concretas cerradas de pensamiento en las cuales se pretende explicar toda la realidad o la realidad en su mayoría siguiendo ciertas ideas lógicas, racionales y perfectamente cerradas, ¿no? Y si algo escapa a eso, se le ignora o se le deja a un lado. De alguna manera es esa pretensión de la que hablábamos, ¿no? De la razón dominante, de la que hablábamos al principio, de que es la razón o la inteligencia, el ser humano o el ser humano mismo, queriendo poner su razón, su inteligencia subjetiva por encima de cualquier cosa. Bueno, ahí está, ese es el punto, ¿no? La razón dominante. Entonces, en cambio, la poesía va más allá de eso, ¿no? La poesía es o obedece a una necesidad de transparencia, de diafanidad, nace también de un deseo de trascendencia y ese deseo de trascendencia es también a su vez, o parece ser a su vez, el deseo de recordar, de estar en algo, en un punto donde antes estuvimos, ¿no? Pero más en el fondo es eso, ¿no? Es el deseo de la trascendencia. El poema nos habla de la trascendencia y nos coloca por encima del tiempo. Y dice así María Zambrano en el capítulo, sí, en el capítulo que se llama Apuntes sobre el tiempo y la poesía. Dice, bien, el poeta es el hombre devorado por la nostalgia de estos espacios, ¿no? En los que estamos presentes, asfixiado más que ningún otro por la estrechez del que se nos da ávido de realidad, de intimidad con todas sus formas posibles. La poesía pretende ser un conjuro para descubrir esa realidad cuya huella enmarañada encuentra en la angustia que precede a la creación. Mm. La poesía pretende ser un conjuro para descubrir esa realidad cuya huella enmarañada encuentra en la angustia que precede a la creación. ¿No? O sea, antes de hacer la creación poética, el poeta se encuentra, dice María Zambrano, con un cierto algo que está más allá del mundo, que trasciende al mundo y que de alguna manera le hace pensar o le lleva a pensar en una realidad más allá de la que actualmente vive. ¿No? Entonces es una especie de nostalgia y no nostalgia quizá en el tiempo, no es que recuerde un tiempo pasado, sino más bien recuerda una realidad que sabe que está, como la belleza, pero que se encuentra tantas veces oprimida
o alienada o hecha a un lado a causa de los males de la vida del hombre, ¿no? Em, Bien, eso es importante, ¿no? Como refiriéndonos a la poesía. Y lo digo así porque justamente aquí entra, ¿no? Eh, en la parte de la vida secreta del corazón. Porque la poesía, este encuentro, manifestación y testimonio de lo trascendente, bueno, en gran medida es una consecuencia de esa dinámica propia que el corazón tiene y que el corazón, eh, digámoslo así, contiene, ¿no? Cómo es el corazón, cómo se lleva con las otras cosas o cómo se relaciona con las otras cosas, es algo que hay que explorar, ¿no? Porque nosotros, cuando nos percibimos a nosotros mismos, tenemos que empezar a entender lo que somos. Es decir, tenemos que empezar a comprender quiénes somos en relación también con los demás, porque la plenitud del ser humano se realiza en conexión con los demás. Y eso no es una idea mía, no es una idea religiosa, ni siquiera es una idea de moda. De hecho, la idea de moda es justamente lo contrario. La idea de moda es que yo me relaciono, o más bien que me perfecciono y me salvo hoy dedicándome a mí mismo, dedicándome a a atender mis asuntos, ¿cómo se dice? ¿No? A cumplir mis propios asuntos, mi propia voluntad, mi propio deseo, y que mientras yo me cumpla a mí, me realice a mí, me lleve a mí mismo al frente, entonces sí que podré ser feliz, ¿no? Y mientras que no me ocupe tanto de los demás, porque si ya me empiezo a ocupar de los demás, pues los demás me van a traicionar, me van a dar la espalda. Es una visión sumamente narcisista de la vida, pero bueno, esa es la visión que está de moda, ¿no? No la que yo estoy diciendo. Entonces, por eso es como importante para nosotros que se hable de esto de María Zambrano, porque acá entramos en otra dinámica que es la dinámica del corazón. Esa dinámica del corazón, yo diría, y lo va a explicar hermosamente María Zambrano, es fundamentalmente una dinámica de apertura. ¿M? Es una dinámica de una suave, ligera, pero intensa apertura. Por eso es que el corazón, incluso en el estar quieto, la persona, incluso en el estar quieto o estar aparentemente no haciendo algo, está en gran medida haciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque se está dejando ser o está permitiéndose ser. ¿No? Y ese permitirse ser, ese permitirse sobrellevar la vida, ¿no? O más bien ese mismo vivir, pues ya encarna o ya entraña muchísima, muchísima actividad, porque es una actividad receptiva, pero también es una actividad que va hacia afuera, ¿no? Entonces, fíjense cómo el narcisismo, ¿no? El narcisismo en el que estamos hoy, de un corazón que únicamente se puede mirar a sí mismo, que únicamente se debe atender a sí mismo, ¿no? Bueno, pues es un narcisismo que lleva al vacío. El corazón se abre y el corazón está marcado, penetrado por la apertura, y es justamente la apertura la cual le permite la plenitud, porque no puede por sí, no puede por sí. Nacemos naturalmente en una familia, digamos, nosotros existimos en una familia y ya tenemos por naturaleza una relación, ¿no? Por naturaleza buscamos buscamos la convivencia con los demás. Buscamos también la conexión con los otros. Entonces, es falso o es un mito o es una idea infundada totalmente que nosotros podamos ser seres felices habiendo dejado a un lado o habiendo ignorado a los demás, ¿no? Habiendo ignorado al otro. Por eso Byung-Chul Han dice que el corazón, ¿no? Necesita una circuncisión.
Así como, como María Zambrano dice, el corazón es apertura, ahorita lo vamos a leer. También Byung-Chul Han dice, el corazón necesita una circuncisión, una circuncisión. ¿Y qué metáfora es esta, no? Porque sabemos que la circuncisión, pues, es el proceso que el pueblo judío lleva a cabo, ¿no? Para los pequeños. Pero, ¿por qué habla del corazón como circuncisión o que necesita una circuncisión? Porque la circuncisión permite el contacto con el mundo exterior, es quitar una capa, ¿no? Una capa protectora. Y entonces el corazón, dice Byung-Chul Han, debe de ser circuncidado para que se dé una apertura a lo otro, ¿m? Y seamos capaces de tener un corazón que sea a su vez un órgano heteroauditivo. Quiere decir esto con la capacidad de escuchar al otro. Por eso es que este narcisismo actual, pues constantemente encierra al hombre dentro de sí mismo y le impide el contacto auténtico con lo otro. Digamos, por medio de las redes, ¿no? Nosotros estamos en una permanente community, ¿no? Como conviviendo, mandando, compartiendo, escuchando, viendo, haciendo. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros estemos ya por eso enlazados o relacionados con los otros. Porque a lo mejor estoy relacionado, y eso pasa mucho, ¿no? Cuando si vemos influencers en Internet, por ejemplo, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es vernos o buscarnos a nosotros mismos. El algoritmo siempre nos va a dar aquello que nos agrada, aquello que deseamos, aquello que gustamos, pero no va a increparnos, ¿no? Solamente la otredad nos puede increpar. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, en Internet el algoritmo nos ofrece lo que es likeable para nosotros, pero es likeable en razón de que es un reflejo de nosotros. Entonces, el algoritmo es un trabajo muy narcisista, ¿sí? Porque todo el tiempo nos está haciendo propaganda de nosotros mismos. Por eso Byung-Chul Han señala que hay que hacer una circuncisión del corazón. Lo profundo de mí tiene que estar en apertura. Y eso no es violencia, eso no es que me estoy violentando, es que realmente estoy volviendo al como debe de ser, ¿no? El corazón no es órgano de apertura porque yo así lo quiero, o sea, no es apertura porque yo así lo decidí, es apertura porque sí es. Por eso le decía yo, ¿no? Cómo tantas cosas penetran en mi sensibilidad, en mi inteligencia, en mi alma, tantas cosas que quiero, pero siempre en una actitud relacional. Entonces el punto no es no relacionarse ni relacionarse y ya, es relacionarse desde la conciencia, adquirir conciencia de la vida secreta del corazón. Entonces fíjense cómo estamos hablando acerca del alma, sí, sí estamos hablando acerca del alma en los dos en las dos partes anteriores, dos lecciones anteriores, hemos hablado acerca del alma y ahora lo seguimos haciendo, pero ya entrando en el ámbito del corazón. ¿Mm? Y el corazón tiene que buscar entonces lo otro, lo que es distinto, y aprender a ver y aprender a amar lo que es distinto. Y eso no es solo conocer lo distinto por conocerlo, sino es conocer, encontrarme con lo distinto, porque en eso está mi plenitud. Parte de la dinámica del corazón, entonces, o de la vida del interior del ser humano, es identificar qué le falta. ¿Qué le falta? No como las apetencias creadas del contexto, ¿no? Como puede ser, no, pues yo quiero un iPhone 17, ¿no? Me parece que más bien se refiere a atender a lo que me falta como ser humano, ¿no? En aquellas cosas que me hacen feliz, en aquellas cosas que me perfeccionan, en aquellas cosas que me añaden algo y que me acrecientan lo que ya soy y me hacen ser más humano, ¿qué me falta? Y entonces la apertura a buscarlo en el otro. Y es muy interesante esto, porque entonces es una nueva dimensión de nuestra relación con los demás. Bien, dice María Zambrano, precioso. Yo creo que aquí hay que valorar algo mientras uno va leyendo este libro hermoso, que es que entender que María Zambrano habla en un lenguaje sumamente poético. Y está muy bueno porque me va cultivando la noción de la belleza al mismo tiempo que me va cultivando la filosofía. Entonces creo que para mí me fascina, ¿no? Bueno, dice María Zambrano, el corazón es la víscera más noble porque lleva consigo la imagen de un espacio, de un dentro oscuro, secreto y misterioso que en ocasiones se abre. Y esto, interioridad que se ofrece para seguir siendo interioridad,
sin anularla, es la definición de intimidad. El corazón es un órgano íntimo, un órgano de recepción, un órgano de interioridad, pero no es un órgano que cuando, o sea, no es el núcleo del alma que pierde la interioridad una vez que se pone en contacto con lo otro, sino que en realidad se aumentan, se acrecientan, se crecen, ¿no? Y me parece muy, muy interesante observarlo porque lo que vemos es que el corazón sí se crece, se dilata, se agranda, pero al mismo tiempo reabsorbe, ¿no? Digamos, absorbe y trae hacia sí eh, todo. Entonces, no es renunciar a la interioridad. El contacto con el otro no es renunciar a mi interioridad, es enriquecerla. ¿Y cómo la enriquezco? Bueno, a partir de que esa relación sea verdaderamente con el otro, no una relación de consumo donde yo quiero mi necesidad eh, creada, ni una relación superficial donde yo quiero lo que más de lo que ya tengo, ni una relación banal, ¿no? Donde yo solamente estoy con alguien porque me va a confirmar mis ideas y mis sesgos, ¿no? No toda necesidad va en función de un crecimiento o de una confirmación. También a veces las necesidades van en el deseo de una confrontación, ¿no? En el deseo de choque, en el deseo de novedad, en el deseo de cambio, de transformación, y eso pide el encuentro con lo otro, ¿eh? Lo otro en cuanto a otro, respetando lo que es, no pretendiendo mantenerlo inmerso en mí o en mis pensamientos. Bueno, y así el corazón ciertamente se dilata, no se anula. Bien. eh, y al mismo tiempo, entonces, que el corazón es apertura, como decía, y es por ello sumamente, se podría decir, hermético. ¿Mm? Creo que, o sea, perdón, al mismo tiempo que es apertura, ¿no? Y al mismo tiempo que llega a lo otro y que lo trae hacia sí, esto confirma también su hermetismo, ¿no? Porque, ¿qué es hermetismo, no? O sea, esa es su cerrazón. El corazón se dilata, se abre, pero todo lo que llega, llega hacia mí, ¿no? Y forma parte de mí. Por eso lo que yo comentaba, o sea, la dinámica del corazón está ahí, ¿eh? No es que se va a borrar porque yo no la atienda. El hecho de hacerme consciente de la dinámica del corazón, de la dinámica del interior del interior de la persona, no es oh, entonces ahora va a funcionar. No, es que siempre funcionó. El tema es de qué se ha llenado el corazón. Y esto es bien filosófico, digo, yo lo estoy diciendo, esto estamos hablando en lenguaje poético, metafórico, pero hay toda una cuestión fenomenológica de la percepción humana, psicológica, donde claramente podemos ver que el corazón está sumergido, pero está inmerso, o más bien, más que inmerso, está permanentemente mm, golpeado, siendo sometido al encuentro con cosas de manera inconsciente. Entonces, se empieza a generar, esto lo dice Byung-Chul Han en Psicopolítica, en su obra Psicopolítica, se empieza a generar un pensamiento preconsciente. Entonces, antes de que la conciencia ya apunte o decida o piense, ya está elaborado el pensamiento. ¿Por qué? Porque así funcionan las redes sociales, así funciona la intrusión o la inferencia o la inmersión, no, la inferencia sí, de conocimientos en nosotros a partir de la sensación de placer o de los impulsos dopamínicos. Entonces, el observar la dinámica del corazón es observar la dinámica del cómo interiorizo las cosas, pero hay que ser conscientes de que esa interioridad no se va a borrar, porque el corazón, aunque se abre a sí mismo, vuelve a cerrarse. ¿Mm? Es muy poético, sí, pero también es muy científico esto y es necesario comprenderlo. Pues entonces, ser consciente de qué me va a entrar al corazón y poder escarbar en movimientos de interioridad, de meditación, que no es hacer ruidos, no es meditación, no es ruido, no es respiraciones, es simplemente si la respiración ayuda bien, pero sobre todo es entrar y ver qué hay en el interior. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué tengo que sacar del corazón? Decidir sacar lo que está en el corazón, porque a lo mejor está en el corazón sin que yo lo haya decidido. Bien. Por eso dice María Zambrano, dice, y esto, perdón, dice, solo aquello que constitutivamente es cerrado puede ser la sede de una intimidad.
aquello que con suprema nobleza puede abrirse sin dejar de ser cavidad. Interioridad que brinda lo que era su fuerza y su tesoro sin convertirse en superficie. Que al ofrecerse no es para salir de sí mismo, sino para hacer adentrarse en él a lo que vaga fuera. Interioridad abierta, pasividad activa. Porque en este abrirse de la entraña, corazón, se arriesga la vida de las demás que no pueden hacerlo, porque están comprometidas por participación. ¿Mm? Ok, bien. Después, María Zambrano hace algo eh, que es hermoso, y es hablar de cómo el corazón del ser humano, no es un órgano que se puede separar, no es que esté el hombre y aparte esté su corazón. Su corazón está inmerso en su existencia. Entonces, el corazón es un órgano, o más bien es la interioridad, es un espacio en donde está lo permanentemente eh, vivido. Por eso no puede ser nuestro trato con el corazón netamente pasivo o olvidadizo, tiene que ser un trato activo. Yo tengo que ser activo en mi trato con el corazón. Tengo que poder ser activo en la observación que hago respecto del corazón. Con esto tenemos suficiente por hoy. Ven, solo llegamos a la parte del corazón, a la parte de la guía, perdón, la parte del corazón en María Zambrano, y se irá la guía Forma del Pensamiento, que es un capítulo bastante largo de esta obra preciosa. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos al pendiente.